Y tú como sanador, cuando inicias, además de hacer esta conexión con el todo y comenzar a sentir únicamente la energía y dejar que tu cuerpo, tus manos comiencen a moverse solos también, ¿en qué piensa José Luis en ese instante? Mira, lo que hago es parar mi diálogo interno y mi oído, empiezo a escuchar la frecuencia, es mi conexión. Okay. Es mi conexión. Si hay algo específicamente que la gente traiga en un riñón, en el hígado, lo que hago es visualizar cómo se regenera el hígado. ¿Cómo es esta escucha? La escucha es como si hubiera un módem. Y esa frecuencia, o sea, es un ruidito, un sonidito como de un módem que ahora ya no hay, pero que antes sí existían. A ver, ¿cómo podría ser ese sonido? Es el sonido de la frecuencia, todos llegamos a escucharlo de una de otra manera. Sí, pero si ponemos atención, lo vamos a escuchar. En ocasiones es muy apenas perceptible y conforme va pasando el tiempo es muy, se escucha de una manera muy simple y muy fuerte. Inclusive hay momentos en que la conexión es tan fuerte que sientes que te va a estallar los oídos. O sea, es muy fuerte. Puede llegar a ser muy fuerte con ciertas personas o en ciertos momentos de la sanación. Es un sonido muy fuerte. Ok, pero a ver que nos puedas decir cómo. No, o sea, no puedo describir ese sonido. Simple y sencillamente es un pitidito que escuchas aquí. Y que está ahí, ¿no? Está ahí y es la conexión. En ocasiones empiezas a pensar en algunas otras cosas, te distraes por un instante, pierdes la conexión y lo único que hay que hacer es subir la vista y buscar otra vez el sonido. Lo encuentras y nuevamente te conectas y sigues con la sanación. Muy bien. Hablabas que estás haciendo la sanación y de alguna manera también conectas la parte de tu visión. Sí, visualizo. Hay gente que dice que tienes que permanecer totalmente en blanco. Yo lo que he visto es que en mi experiencia con esta frecuencia que estoy manejando, si visualizas alguna regeneración, pues se da, ¿no? En este caso fue el caso de Doña Emma, ¿no? Que yo empezaba a visualizar cómo su arteria se regeneraba y cómo su riñón también se regeneraba, ¿no? Al final, ¿le podrías tú llamar que esto es como parte ya de la evidencia, ¿no? Pues mira... ¿Se podría llamar así o cómo lo describes tú? Porque, bueno, también como sanadores habría una gran diferencia en lo que significa una visualización y lo que significa el que estés viendo una evidencia, ¿no? Así es. ¿Cómo lo calificas tú? Es muy diferente. Es una visualización. Lo que yo hago es una visualización del órgano y empiezo a ver cómo las células se empiezan a regenerar y empiezan a generar nuevas células ya sanas. Así lo visualizo yo. Y bueno, también sabemos, en la actualidad ya sabemos claramente que lo que piensas lo atraes a la realidad. Exactamente. Y cuando tú pones una intención en algo, el poder de la intención también es muy conocido ya en este ámbito, que cuando ponemos una intención y ponemos una visualización y estamos muy bien enfocados, lo traemos a la realidad. Exacto. Fíjate que me parece muy interesante lo que tú estás comentando, porque efectivamente si las personas que sanamos requerimos tener claro que tenemos esa capacidad de apoyar a otras personas. Sin embargo, leyendo un poco el libro de Eric Pearl, que es La Reconexión, Eric dice, habla sobre la importancia en este libro de nosotros como sanadores llegar hacia ese lugar primero, que la persona que va a tomar la sanación crea que tiene la capacidad de ser sanada y que el sanador también crea que tiene la capacidad de sanar. Y digamos que de esta manera ambos se ponen en una misma frecuencia. Pero también dice Eric en su libro que le parece sumamente importante
que tú llegues a la sanación y no tengas realmente o propiamente una intención. Una expectativa. Exacto. Él habla de una expectativa, de que no tiene que haber una expectativa para que no bloquees el proceso de sanación, y también te habla de que no creas que tú vas a hacer la sanación, o sea, que no haya la intención tuya de poner de que vas a sanar, porque también él tiene la creencia de que eso bloquea la sanación. ¿Qué opinas tú? Mi experiencia, ya no hablando de la sanación reconectiva, sino de la sanación cristal arcoíris, que es lo que yo estoy manejando y que es la frecuencia 888, en mi experiencia a mí me ha resultado muy bien la visualización y el poner, no la expectativa de sanar, pero sí de visualizar si hay algún órgano que regenerar, regenerarlo, ¿verdad? Okay, visualizar cómo se está regenerando, sin tener la expectativa de que así va a ser, así es, pero sí una visualización y sí una intención. Ok, perfecto, ¿verdad? claro. Es que eso es totalmente diferente a lo que el doctor Ed Pearl habla en su libro, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia en lo que él hace y en lo que yo estoy haciendo. Por supuesto, yo considero también eso muy importante como sanadores. Sí, algo que yo personalmente como sanador también promuevo es justamente esta parte de la experiencia y de que, como tú dices, se nos van como otorgando ciertos dones o ciertas cosas que se nos acercan para que esa sea nuestra manera, ¿no? de hacer como lo propio. Sin embargo, hablabas más bien tú como de esta parte de un proceso, de todo esto que tú has venido trabajando poco a poco para que hoy esta sanación, a la que tú ya le llamas 888, es la frecuencia 888 y es la sanación cristal arcoíris. Exactamente. Me entregaron una información igual como me entregan mucha de la información a mí, por medio de una persona, en una sanación canalizó, me entregó la información y bueno, eso es lo que estoy manejando. Sí, y bueno, parte también lo que yo he visto desde la manera como te he conocido en este proceso, que también ha sido algo que tú has venido pidiendo y trabajando de alguna forma, y que yo creo 100% que en el momento que tú abres tu mente, tu corazón hacia esa situación, pues ellos responden al llamado. Así es importante estar abierto a las posibilidades. Las posibilidades en el universo son muchas, pero cuando tú trabajas hacia una cierta dirección, empiezas a atraer las cosas que te van a facilitar lo que estás haciendo. Es importante eso, es muy importante que cuando tú vas a hacer algo tengas plena confianza en lo que estás haciendo. Eso te va a abrir los caminos por un lado, pero también vas a ser como un imán y te va a empezar a llegar la gente, te va a empezar a llevar los libros, se van a empezar a dar las condiciones para que tú sigas adelante y para que sigas desarrollando. Ok. Háblanos un poquito más sobre qué otras experiencias has tenido, porque sé que existen más. Así es. Pues ha habido experiencias de gente que llega a mí no por sanación, sino por su proceso espiritual, ¿no? Okay, como yo. Como tú, por ejemplo, lo tuyo pues no lo voy a comentar ahorita, tú no lo comentas directamente, ¿no? Ha habido gente que llega conmigo por simple y sencillamente una expectativa de ver qué es lo que pasa con una sanación. Entonces me acuerdo de una persona que hoy es mi amiga de aquí de Veracruz. Llegó por una sanación, le pareció fabuloso, le dieron información, le dieron muchas cosas, vio cosas y me hizo una segunda cita. En esa segunda cita empezamos la sanación. Y lo que pasó es que ella empezó a canalizar. Ella fue la que me dio la información de esta frecuencia.
me describió todo el proceso, me dijo cómo iba a ser, qué era lo que tenía que hacer, me dio ciertas geometrías que es lo que hace que uno canalice esta frecuencia mucho más elevada. Y al final de la sesión, pues yo muy sorprendido le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes de canalizar? Y me dice ella, ¿qué es canalizar? Pues que des información cuando, o en este caso cuando viniste a sanación, o cuando no estés en sanación, sino con toda la intención canalices. Que recibas información. Recibas información y la transmitas a alguien más. Dice, pues que yo no hago eso. Y le muestro, le digo, me acabas de dar toda esta información. Y me dice, caray, pues no tenía el gusto de que yo tenía esta capacidad. Ahí ella empezó con esto y empezó a tener sueños lúcidos y le empezaron a pasar cosas, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Hay gente que llega por sanación, sí. Hay gente que llega nada más con la expectativa de comprobar si realmente ocurren cosas extraordinarias o diferentes, y pasa eso. Y hay gente que viene y te dice, yo ya sé qué es lo que me va a pasar, yo ya sé qué es lo que voy a recibir aquí en esta sanación y en la reconexión, entonces me pongo en tus manos y eso que me va a ayudar, y porque vengo en mi proceso espiritual, entonces adelante. Y así pasa. Entonces empiezan a ocurrirles cosas. Hay gente que se le abre la clarividencia o la clariaudiencia. Hay gente que llega con problemas físicos y toma 2, 3 sesiones y regresa encantado y me dice, es que tenía bloqueado todo mi proceso en mi empresa o en mi negocio y se abrió todo. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Con la energía de alta frecuencia alineas todo lo que hay en tu vida y en tu existencia, y obviamente que si está bloqueada la parte financiera o si hay problemas por ahí con la pareja, como que se empiezan a resolver. ¿Qué pasa? Pues equilibras todo tu entorno. Cuando tú estás bien, mental, emocional, espiritualmente, pues físicamente estás bien, y todo tu entorno lo empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar tu entorno, empiezan a cambiar tus relaciones, empiezan a cambiar las cosas que hay en familia, que luego hay pues discusiones y cosas así. Todo eso empieza a cambiar, empieza a cambiar tu entorno. ¿Qué sucede si tú tuvieras que describir, o yo te pregunto y te pido que si nos puedes describir qué es lo que pasa? Porque una persona que nunca en su vida había tenido como estos dones psíquicos abiertos, de pronto comienza a canalizar, o sea, ¿de qué manera pudiera hacer eso o por qué sucede? ¿Cómo es que una persona que no tiene un control o un buen manejo de sus emociones, de pronto comience a manejar su vida de una manera diferente, o que su entorno se empieza a mover en esta parte de las finanzas? ¿Qué es lo que pasa al recibir estas sanaciones en cada ser humano? Bueno, nosotros somos energía y todo el universo es energía. Nosotros tenemos un ADN y tenemos un ADN con 2 filamentos, ¿no? Con 2 hebras de ADN, 2 cuerdas ahí. Pero el ADN realmente tiene una capacidad para tener 13 filamentos, 12 filamentos desarrollados. Solamente tenemos el ADN de doble hélice. Entonces hay una posibilidad inmensa de empezar a desarrollar los otros filamentos. ¿Y qué es lo que pasa con esta sanación, aparte de todo lo demás? Pues que los filamentos de luz que hay dentro del cuerpo y fuera del cuerpo se empiezan a reagrupar, empiezan a hacer match, y se empiezan a unir para formar las otras cuerdas del ADN y se empiezan a desarrollar, ¿no? La información toda la información ya está dentro de nosotros.
hablamos de información como para que las personas que van a ver este video puedan comprender. ¿A qué te refieres cuando dices información? Información es a todo lo que, a todas las posibilidades existentes que hay de conocimiento, ya está, ¿ok? Pero de la misma persona. Del universo. Del universo. El universo es holográfico, es un holograma. Nosotros somos un holograma, esto es un holograma. Lo vemos así porque en la tercera dimensión tenemos que ver las cosas físicamente, ¿no? Tercera dimensión, te refieres a Tierra. Aquí, nosotros, a todo lo físico. Tercera dimensión es todo lo físico. ¿Ok? Entonces, el universo es holográfico. ¿Bien? Entonces, a ver, déjame acomodar esto. Cuando tú empiezas a elevar tu frecuencia y empiezan estos filamentos a hacer match, tu frecuencia empieza a subir poco a poco. Si toda la energía, si toda la información ya está dentro de nosotros, ¿por qué no accedemos a ella? Pues porque nuestro nivel energético es muy chiquito, no es poderoso. Tenemos un ADN con un potencial de 12, 13 hebras de ADN y solamente tenemos 2. Y esa conexión es directamente a la energía, ¿no? Entonces, estamos conectados con 2 hebras de ADN cuando deberíamos estar conectados con 13 o 12 hebras del ADN. Entre más desarrollemos, más hebras de ADN desarrollemos, nuestro nivel energético va a ser más y mucho más poderoso. Eso es lo que nos da la accesibilidad a toda la información. ¿Ok? Entonces nos conectamos al holograma universal, al todo. ¿Ok? Así es como funciona. Ok, entonces, si estás hablando sobre estos filamentos, quiero entender que son como líneas de luz que comienzas a conectar. Líneas de luz que se empiezan a conectar. Para formar una hebra de ADN se necesitan billones de pequeños filamentos para formar una hebra. ¿Ok? Entonces, hay millones y millones de filamentos y billones. Entonces, se empiezan a activar, como es una energía de alta frecuencia, se empiezan a activar estos filamentos. Y mis manos empiezan a hacer eso, en este momento, a sentir la energía cuando mueven las manos. 3 semanas llegó a mí una persona que nunca había recibido una sesión también, me la trajeron. Y a los 2 o 3 minutos de estar haciendo la sanación, abre los ojos y me dice, ¿qué me estás haciendo? Y le digo, no te estoy haciendo nada, si te das cuenta solamente tengo mis manos por encima de ti. Mis manos ahorita las siento. Sí, bueno, aquí está. La energía siempre está, pero hay momentos en los que se empieza a manifestar de una manera más notoria, ¿no? Claro. Y en este momento está fluyendo la energía. Sí. Bueno, empezaba y veía. Al principio me empezó a ver a mí y ya después me empezó a preguntar, ¿qué me estás haciendo? No te estoy haciendo nada específicamente, simple y sencillamente, como te dije antes de iniciar la sanación, hago imposición de manos con energía de alta frecuencia. Me dice, estoy viendo los filamentos de luz, cómo se están activando. Literalmente, si alguien, yo le llego a platicar esto, me va a decir que estoy loca. No estás loca. Y sí se están activando. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Literalmente eso es lo que pasa. Empiezas a tener acceso a un nivel superior de energía que nos conecta a otro nivel de conocimiento. Eso es lo que pasa y ahí viene la sanación. O sea, eso equilibra todo, el conocimiento equilibra todo. Cuando hay un ser con un conocimiento superior, pues ahí no hay gente avara o gente abusiva, ¿no? Es gente amorosa. Por supuesto. La gente que está conectada, ¿no? Entonces eso es lo que pasa.
empiezas a conectarte a un mayor nivel de energía, te empiezas a conectar a un nivel mayor de conocimiento y cambias como ser humano. Es un estado evolutivo para el cual ya estamos listos en este momento. Conocimiento, luz. Luz, conocimiento, así es. Muy bien. Obscuridad, falta de conocimiento, eso es todo, nada más, ¿no? Muy bien. Okay. Albert Einstein decía que un problema no se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Y es así. O sea, él dice, tienes que ir al siguiente nivel para poderlo resolver. Wow. Bueno, nosotros ya estamos listos para el siguiente nivel de evolución. Ya estamos preparados. Ya creamos las condiciones. El ser humano ya creó las condiciones para ir al siguiente nivel de evolución. Y aquí estamos, los trabajadores de la luz, para ayudar. Más para bien, activar. ya estamos activando. Ya estamos activando, así es. Entonces, para eso estamos, para eso venimos a hacer el cambio, venimos a hacer la diferencia, ¿ok? Muy bien. ¿Esta sanación es para todos? Sí, para el que quiera. Hay gente que lo puede tomar, por ejemplo, hay gente que llega conmigo y que claramente sabe que no va a ser un sanador, pero que es gente empresarios, es gente ejecutiva, y que le digo, mira, si te enfocas muy claramente en tu objetivo, va a ser muy rápido, lo vas a traer a la realidad muy rápido. Nada más te tienes que enseñar a enfocar, y para eso pues le recomiendo 1 o 2 libros, Okay. para que entienda cómo es el proceso, y ya con sus sanaciones y con su reactivación o su reconexión, pues es gente que empieza a co-crear de una manera totalmente diferente y mucho más rápida. Ok. Hablabas que literalmente trabajas en un consultorio donde está tu camilla, la persona llega, se acuesta, tú haces una conexión con el todo, Así es. sientes la energía y comienzas a dejarte guiar por esa energía. Así es. Y que lo que sucede es que las personas comienzan a hacer movimientos involuntarios. Así es. Ajá, de piernas, manos, cabeza Ujú. y parte del cuerpo. ¿Todos pasan por ese mismo proceso? No, hay gente que no mueve una pestaña. Hay gente que no mueve una pestaña, pero cuando termino la sesión y les empiezo a preguntar, me dicen que vieron muchas cosas, o luz, o vieron a su ángel, o vieron a doctores, o vieron cosas, ¿no? O colores, o escucharon música, o olieron alguna esencia maravillosa, ¿ok? Y hay gente que no ve, no huele, no se mueve, no pasa nada, ¿no? Ok, pero la sanación se da. Sí, sí. Hay gente que la sanación puede ocurrir en un instante. Okay. De hecho, ocurre en un instante, ¿ok? Pero Pero a esta hay gente que lo percibe y hay gente que no lo percibe. Okay. Entonces se va y a los 2 o 3 meses luego me hablan y me dicen, oye José Luis, fíjate que me he sentido mucho mejor. Digo, bueno, pues qué bueno, me da gusto. De eso se trataba, ¿no? Claro. De eso se trataba. Entonces, la energía que se proyecta sobre los cuerpos de luz de la gente se queda trabajando por semanas. Entonces hay gente que puede ser que en la noche ocurra, porque hay gente que últimamente me ha comentado, José Luis, llego a mi casa en la noche y sigo, o sea, después de una semana o de 2 semanas sigo teniendo movimientos involuntarios. Sí, esa ¿no? ha sido una de mis experiencias con esta sanación. Entonces no te preocupes, es perfecto, se está moviendo la energía, sigue trabajando la energía, porque la energía trabaja, hace su trabajo y llega a lo más profundo precisamente cuando la gente está en reposo, cuando no hay movimiento físico, cuando no hay movimiento mental, es cuando más hace su trabajo. Entonces muchos de las cosas que llega a sentir la gente es
es que me enfermé o me siento mal porque es que quiero estar durmiendo. Bueno, no es que quieras estar durmiendo. Tu cuerpo te está pidiendo dormir para que pueda hacer el trabajo de la energía. Okay. Así es como se manifiesta. Muy bien. Sin embargo, entonces, quiere decir que en realidad todos reciben una sanación. Así es. Que, por cierto, no produzco yo. O sea, yo nomás digo que soy sanado, que doy una sanación. No la hago yo, no la produzco yo. Realmente esa sanación viene de la fuente, ¿no? Esa es la realidad. Hablabas también que no hay personas que en el momento que están recibiendo no mueven ni una pestaña ni ven nada. Significa, o quiero yo deducir, que eso es también parte de la conciencia que ese ser humano no está teniendo en ese momento. Podría ser eso, pero yo creo que es lo que le corresponde a cada ser humano. Cada ser humano somos diferentes, no hay una sanación igual a otra, nunca la hay. Con la misma persona hay gente que hay que darle 3, 4, 5, 7 sanaciones, dependiendo del caso de cada quien, y ninguna sesión es igual en la misma persona, mucho menos entre personas, ¿no? Entonces, cada quien, el universo le tiene preparado algo específico a cada quien, es lo que le corresponde a cada quien. Entonces, bueno, en base a toda esta información que nos estás dando en este video, voy a entender un poco esto, ¿no? También clichando un tanto como con este sentido espiritual que sabemos que cada ser humano venimos a cumplir como un propósito divino. Ajá. Y que con esto decidimos tener ciertas cosas o atraer ciertas cosas a nuestra vida. Hablabas sobre conocimiento y sobre lo que cada ser humano trae consigo, ¿no? Y que al tomar esta sanación se activa esa luz o se activa ese conocimiento. Puedo deducir entonces, José Luis, te pregunto, que si la persona manifiesta algo después de la sanación, significa que esa luz o esa información en ese instante divino era lo que le correspondía y que no le va a corresponder otra cosa. Es decir, que si en el caso de los sanadores, que estoy casi segura que muchos más van a querer venir contigo al que se les active la clarividencia y demás, si no le corresponde eso, no lo tendrá. Así es. Hay sanadores que son clarividentes, clarividentes, en mayor o en menor proporción. Y hay sanadores que todavía no han activado eso, ¿no? O que no lo van a activar. O que quizás no es parte de su camino. Así es, entonces no va a pasar eso. Lo que va a pasar si es un sanador, puede que se le active la clarividencia, y la clarividencia sí puede pasar. Pero lo que puede pasar, lo más seguro es que si es un sanador, es que empiece a manejar un nivel energético superior y empiece con el simple hecho de tocar a su gato o a su mamá o a su hijo, empiecen a ocurrir cosas extraordinarias, ¿no? Así es como se manifiesta. Pero se le va a dar lo que se le tenga que dar. Lo que le corresponda. Si dentro de quiero entender un poco, porque hablabas como de la luz, de la conciencia con el universo, pero más bien a mí se me vienen en este momento que tú platicas como la imagen de la misma aura de la persona, y que en esta aura tenemos un chorricísimo de información. Así es. Y entonces en el instante que tú comienzas a hacer la sanación, activas esto y la persona puede visualizar todo eso que tenía o que estaba escrito para su experiencia aquí en la Tierra. Así es. Y se le abre el camino. Entonces, significa entonces que si esta persona no es un sanador, no va a ver esos dones, pero va a ver lo que realmente vino a cumplir. Sí, así es. Hay gente que le muestra información y le dejan ver ciertas cosas, y pues ahí ese es su camino que tiene que caminar. Wow. ¿Ok? Hay gente que le dejan ver. Hay gente, por ejemplo, a mí me dicen, cierra los ojos y ve una montaña verde,
y yo les digo, yo veo gris o oscuro, no veo nada más, ¿ok? Muy bien. Pero yo digo que yo veo con información, entonces yo leo un libro y yo digo, es ok, es por aquí. Wow. Veo una conferencia y digo, ok, es por esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo veo de una manera diferente. Entonces, cada quien tenemos la responsabilidad de entender cuáles son nuestras capacidades y habilidades y trabajar por ahí, ¿no? No querer estar activando a fuerza la clarividencia o la clariaudiencia. Sí, no ¿Okay? le corresponde, claro. Eso les ayudaría mucho a la gente entender cuál es su misión de vida y cuáles son las capacidades que la fuente le entregó naturalmente para que las pueda desarrollar y cumplir su misión de vida. Si la gente no conoce esa información previa, va a andar pues dando la vuelta, no va a andar de un lado para otro, va a andar rebotando y le va a costar más trabajo. Entonces yo sugeriría o les diría que lo que quieran hacer en su vida, vean cuál es su misión de vida, entiendan cuál es su misión de vida. Ya sonó a comercial. Y después se enfoquen a sus capacidades, a desarrollar esas capacidades para cumplir la misión de vida. Muy Es bien. fundamental. Es que se me venía mi libro, compren el libro. Pero bueno, ok, pero entonces la persona que esté en esta búsqueda personal bien podría tomar este tipo de sanación y encontrar Claro. algo maravilloso. Sí, podría ser. Okay. Te digo, hay gente que le muestran, hay gente que no le muestran de una manera muy sutil. A mí me mostraron con personas, a mí la información me llega por personas, ¿no? Me dijeron, oye, ve a la reconexión, ve esto, y yo decía, al principio como que no, pero ya después de 2 o 3 ya hago caso, ¿no? Sí, y ve hasta dónde has llegado. Así ahora. es, entonces así me pasa, así me llegan los avisos y trato de estar al pendiente para tomarlos y seguir, ¿no? Adelante. Para mí esa es la guía, ¿no? Dejarte llevar por la intuición, Así es. por este sentimiento que está dentro de nosotros.